Señores, buenas noches. Soy Luis Nevarecio. Hasta las 22 los vamos a acompañar en Dicho Esto con Rosario Ayerdi, Nacho Artelli y Martín Angulo. Mucha información. Enseguida vamos a estar hablando con uno de los referentes más importantes del radicalismo, que es el diputado Cornejo. Intentaremos saber qué es lo que sucede con el avance de los infectados. Hay lugares muy críticos como Córdoba. Nos explicarán los expertos por qué hay personas con 2 vacunas que llegan a un momento trágico en la evolución del COVID. Pero primero déjame que te muestre 4 puntos de la ciudad de Buenos Aires. Allí estamos viendo el cuádruplex para saber cuál es el tono de lo que ocurre en este momento. Cristian Balbo está en Constitución. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis. Esta es la postal, esta es la imagen que tenemos en el acceso a la estación de Constitución por calle Los Hornos. Mucha gente realmente nos hemos sorprendido. Llevamos más de 2 horas aquí en este acceso a la estación de Constitución. Te diría que a la mayoría no le están pidiendo el certificado único habilitante para circular. Se presupone que la mayoría tendrían que ser trabajadores esenciales para poder tomar el transporte público, pero nos sorprende. Si te presentamos esta imagen, fíjate vos aquí por calle Los Hornos, ahí el camarógrafo Dani Jerez te muestra en detalle. Nos parece mucha gente sin distancia social, considerando que la Argentina hoy superó, Luis, los 4 millones de infectados. Hay tan solo 9 países en el planeta que han superado esta cifra realmente preocupante. Y en la jornada de hoy no baja la curva de fallecidos, Luis. 722 fallecidos en la jornada de hoy, pero claro, toda la expectativa está puesta, Luis, en el plan de vacunación. Hoy volvió a aterrizar un vuelo procedente de Rusia. Llegaron los 300 litros del principio activo que serían para producir el laboratorio Richmond de Pilar, aproximadamente unas 500.000 dosis. Se presentaron los laboratorios en el Congreso de la Nación para tratar de despejar las dudas con respecto a qué fue lo que pasó con la vacuna de Pfizer. Se vacunan aproximadamente 300.000 argentinos por jornada. Fue récord la semana pasada. 2 millones de inoculaciones en una semana. Y bueno, toda la expectativa para que todas estas personas también puedan ser inoculadas, reciban la dosis. Algunas la tendrán, otros o la mayoría no. Tengamos en cuenta que Bisotti dijo que el 25% de la población recibió al menos una dosis. Es un dato, entre comillas, alentador, pero sigue siendo bajo. Tendría que superarse el 40% para ver cómo está ocurriendo en los Estados Unidos, que baja la curva de infectados y de fallecidos. Un momento complicado en el contexto de pandemia. Ya del Ministerio de Salud hablan de una posible tercera ola, pero lo que nos llama la atención es la cantidad de gente. Mucho movimiento y obviamente la única protección, el tapaboca, y algunos por ahora ya con la primera dosis y otros, los menos, el 7% con 2 dosis en la República Argentina. Gracias, Cristian. Me voy a ver otro lugar de circulación que es General Paz y Supería. Allí está trabajando Marcelo Padovani. Me da la impresión que con mucha también actividad, con mucha circulación. Hola, Marcelo, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿cómo te va? Buenas noches a la audiencia, a los compañeros. Sí, mucha circulación en destino a la zona norte, digamos, porque si vos ves a la derecha, por ejemplo, a la derecha es mano hacia el centro, mano hacia el Río de la Plata, hay bastante menos tránsito que de este lado, que es a la izquierda, y que te marca el tránsito que va hacia el acceso norte para ir precisamente para la zona norte, Luis. Así está la circulación a esta hora, todavía no llegamos a las, a ver, ayúdame con la hora. 20:30, exactamente 20:30, Marcelo. Sí, sí. Exactamente las 20:30, así está el tránsito, Luis, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en realidad en la salida de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y esto tiene que ver, recordamos siempre, Luis, una información importante para los que tienen que salir o para ingresar. Recuerden que hay accesos cerrados y que a partir de las 8 ya se están pidiendo los permisos de circulación. De 20 a 6 de la mañana, las distintas fuerzas federales o la policía de la ciudad piden los permisos para ingresar o para salir de la Ciudad Autónoma. Bien, gracias, Marcelo. Vamos a ver lo que pasa en Palermo, porque allí, gracias, hasta luego. Allí hubo una cumbre de Cambiemos, de Juntos por el Cambio. Ya está sentado aquí uno de los pilares de esta agrupación política, que es Alfredo Cornejo, el mendocino Cornejo. Enseguida estoy charlando con él, con todos mis compañeros. Pero Gabriel Prosperi está en el lugar en donde se produjo este encuentro. Gabriel, buenas noches, ¿cómo estás? Exactamente, Luis. Hace minutos nada más culminó esta reunión y ya que estás con el diputado Alfredo Cornejo, el titular de Unión Cívica Radical, él mismo también aquí tuvo declaraciones para con nosotros, para con la prensa que estaba aquí reunida, y habló sobre la ausencia de Mauricio Macri. Se decía que Mauricio Macri iba a estar en esta reunión presencial, de la que participaron, por ejemplo, Rodríguez Larreta,
María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich, es decir, los principales referentes de la coalición de Juntos por el Cambio. Sin embargo, Mauricio Macri no estuvo. Patricia Bullrich dijo que no había venido por cuestiones de agenda. Sin embargo, Alfredo Cornejo nos dijo que nadie nos avisó por qué, pero faltó. Así que tal vez ahí tenemos un ítem para dialogar con Alfredo Cornejo. Pero las conclusiones políticas, de las cuales también van a hablar seguramente, tuvieron un eje: la ampliación de la coalición de Juntos por el Cambio. El propio Cornejo nos dijo, sí, hablamos de esto, pero ojo, depende del distrito, depende de las necesidades de la coalición. Es decir, se está analizando fuertemente abrir el espacio a otras fuerzas políticas. El peronismo federal, el Partido Libertario que conduce José Luis Espert. En definitiva, esta es la conclusión principal. Una apertura de Juntos por el Cambio, mirando ya las elecciones de los próximos meses, de este 2021. Atento con el 2023. También hizo referencia a Cornejo aquí con nosotros a eso. Pero por lo pronto, 2021, las elecciones que vienen, un Juntos por el Cambio ampliado. Gracias, Gabriel. Contame un poco más, porque ahí hay no estoy viendo una imagen de alguien que es como la deseada para saber a dónde va, si es a la provincia de la ciudad, que es María Eugenia Vidal. Exactamente, porque la definición de María Eugenia Vidal involucra no solamente al ala más blanda de Juntos por el Cambio, sino al ala más dura. Tanto Larreta como Patricia Bullrich están preocupados y quieren definiciones de Vidal pronto, porque depende de la definición de Vidal qué va a hacer cada uno y cómo va a pararse de cara a la interna. No le van a escapar a la interna, ninguno de los dos le va a escapar a la interna, más allá de que quieren evitar quieren evitar desgastarse, pero de Vidal depende, de lo que defina Vidal, qué va a pasar. ¿Qué hace Vidal? Mañana se toma un avión, se va a Nueva York, Luis. Se va con Hernán Lacunza, exministro de Economía, y con Alex Campbell, diputado provincial, que le maneja todo lo que es el ámbito bonaerense. Va a definir a su regreso de ese viaje en el que pretende reunirse con empresarios y demás, pero todavía Vidal no definió jugar, y esto es importante. Se dice, ¿dónde juega? ¿En provincia y en ciudad? ¿En ciudad o en provincia? Bueno, Bullrich le marcó la cancha el otro día diciendo que sería natural que juegue en provincia, no en ciudad, como diciendo, déjame a mí que quiero jugar. Bueno, María Eugenia Vidal tiene el pedido de Horacio Rodríguez Larreta de desembarcar en la capital, pero todavía no le termina de alguna manera de cerrar, porque ella tiene aspiraciones superiores. Lo dijo claramente, de que ella, ¿por qué no podría ser candidata a presidenta en 2023? Entonces, ir a la interna con Patricia Bullrich sería exponerse. Y le mandó un mensaje al ala dura de Juntos por el Cambio, Vidal, diciendo, las minorías son ruidosas, pero no son mayoría. Los halcones son una minoría muy ruidosa, pero no son mayoría. Como diciendo, miren que yo puedo no gritar, puedo no decir barbaridades del gobierno, pero tengo un apoyo importante. Vamos a ver qué define. En este momento, la verdad que la intención de Larreta es que juegue en capital. Yo todavía no lo sé. No tenés claro. Bueno, ahora nos vamos a sentar a hablar con Cornejo, pero dos anticipos más de esta noche. ¿Qué pasa con Pfizer? Porque hoy finalmente se produjo esta declaración, esta participación en la comisión presidida por Sergio Massa. ¿Qué pasó con Pfizer? La pelea va a continuar en el gobierno. Dicen, bueno, salimos airosos de esta presentación en el Congreso. La oposición sigue marcando algunas dudas, está lejos de terminarse y se va a meter en plena campaña electoral la pelea por las vacunas, más allá de que ahora sí ya están llegando. En cualquier caso, lo decíamos hoy en la radio, a mí personalmente, es una opinión estrictamente personal, me ha parecido un acto de absoluta demagogia para la tribuna. No tiene ninguna facultad el Congreso de llevar a los laboratorios. Si hay algún ilícito, lo debe investigar la justicia. Si hay algo que negociar, lo debe hacer el Ejecutivo, pese a que fue una sobreactuación del oficialismo en esta reunión, que no fue nadie de los importantes. Algunos simplemente fueron por escrito, otros virtualmente, pero bueno, se hizo como un ruido para decir estamos investigando. Las vacunas todavía no aparecen y el porqué de Pfizer tampoco. Sí anticipamos que Pepín Rodríguez Simón no va a poder salir del Uruguay porque inmediatamente queda detenido por Interpol, Martín, ¿no? Sí, exactamente. Hoy Interpol publicó la alerta roja de detención de Fabián Rodríguez Simón, el exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri, uno de los operadores judiciales más importantes. Él ya no puede salir de Uruguay porque tiene esta prohibición por parte de la justicia de Uruguay, y si sale, como decís, va a ser detenido. Esta alerta roja, en principio, en lo inmediato va a tener poco efecto, porque en Uruguay, donde está él, está suspendido el proceso de extradición hasta tanto se resuelva su pedido para ser refugiado político en el Uruguay. De todas formas, digamos, todos los trámites están en marcha. Ahora se sumó formalmente la alerta roja de Interpol. Bueno, me voy a sentar a hablar con el diputado Cornejo. Gracias por estar con nosotros, Alfredo. Los radicales tienen un viejo lema que es que se rompa,
pero que no se doble. No sé si hay que actualizarlo, es decir, que se amplíe o que se cierre Juntos por el Cambio. ¿Qué es? ¿Se va a ampliar Juntos por el Cambio? Sí, yo creo que tenemos que ampliarnos, sumar nuevos protagonistas, renovarnos para que la Argentina tenga alternancia, que es nuestro objetivo, ¿no? Y que podamos en estas elecciones intermedias legislativas generar un equilibrio. La Argentina necesita equilibrio político con el gobierno y necesita construir una alternancia, que la gente pueda tener esperanza en que hay otro programa, otra coalición que pueda reemplazar a esta que no viene haciéndolo bien y que no obtiene buenos resultados, ni en materia económica ni sanitaria. Pero la ampliación sería a través de una interna, de las primarias abiertas con todo. ¿Cuál es la idea? Justamente, ustedes saben que a varios de nosotros no nos hacía mucha gracia prorrogar las elecciones, posponerlas, postergar de agosto como correspondía a septiembre y la PASO y a noviembre la general. Aceptamos finalmente postergar esas elecciones si se garantizaba que había primaria abierta, simultánea y obligatoria. ¿Por qué? Porque a nuestra coalición, si tenemos algún tipo de diferencias, las podemos resolver en el marco de esa competencia. Ahora tenemos que usarla. Y me parece que en los principales distritos, como en la provincia de Buenos Aires, que va a ser clave para una lectura nacional, y por la representación que tiene la provincia de Buenos Aires, es clave que haya competencia en la provincia de Buenos Aires, que haya competencia interna y podamos mostrar una mayoría que rompa esta hegemonía del kirchnerismo gobernando. ¿Se imagina una convocatoria amplia, quiero decir, peronismo federal, Esper, Milei, Stolbizer, todos a competir? Con los nombres propios también dependen de ellos, porque uno los invita y a lo mejor alguno de ellos dice a mí no me interesa, no sé qué. Acá hay gente que ha mostrado interés por estar, que ha tenido conversaciones con algunos de los dirigentes, el caso de Margarita Stolbizer, el caso de Esper, que ha tenido con Horacio Rodríguez Larreta interés en participar en la provincia de Buenos Aires, el caso de Ricardo López Murphy, que es alguien que yo valoro muchísimo y que me gustaría que estuviese en esta fuerza, que ha mostrado algún interés por estar en algunas condiciones, por ejemplo, que se pueda competir, y algunas posiciones que dicen, bueno, pero mostremos alguna renovación, cambiemos el nombre, no sé, algún tipo de cambio que también invite a agrandar este espacio, ¿no? Y me parece que eso debemos hacerlo. ¿Le hizo ruido que no fuera Macri hoy? No, no me hizo ruido, lo que pasa es que no sé exactamente, aparentemente tenía un problema de agenda, no sé yo al menos, o no sabemos varios de nosotros por qué no ha ido, pero bueno, no fue Cristian Ritondo tampoco, pero por decir. Digo, ¿Macri es un aglutinador o es un obstáculo para generar mayor apertura? A ver, yo creo que a nosotros no nos sobra nadie, ¿no? Con lo cual no tenemos que andar poniéndole frenos a nadie. De la misma forma para incorporar, tampoco para sacar de aquí. Lo que creo que está claro es que no hay una figura única que pueda aglutinar a todos y que nos retrotraiga a errores del pasado, que nos ponga restricciones. Parece que él hasta aquí no ha actuado mal. Él ha jugado en función de mantener unido esta coalición, y esto es importante porque uno dice, bueno, la unidad, parece que la unidad lo es todo. No, pero es condición sine qua non, ¿no? El kirchnerismo gobernó 12 años de la Argentina y no fue por sus méritos, porque la verdad que su política económica no obtuvo resultados. Del 2010, que estamos en recesión, entregaron el gobierno en recesión y resulta que su logro ha sido dividir a la oposición. Es decir, han ganado las elecciones presidenciales del 2011 y del 2007 dividiendo a la oposición. En esta oportunidad nosotros hemos tenido la virtud de mantenernos unidos. Llevamos un año casi medio de gestión y la principal coalición de oposición se mantiene unido. Entonces es condición sine qua non. Y creo que Mauricio Macri ha contribuido a que eso esté unido. Ha sido prudente,
me parece que ese es su rol. De ahí que tenga un protagonismo mayor en el futuro, bueno. ¿Alguna vez yo no lo veo, ¿no? Pero... ¿Alguna vez te dijo que Mauricio Macri ya había sido? Yo no lo he dicho así. Yo tengo algunas diferencias en su momento que creo que ahora torcerían el eje de discusión. El gobierno ha hecho mal la administración económica y yo tuve diferencias con la orientación económica en algunos momentos del gobierno de Cambiemos, y lo dije en privado, no fui escuchado, lo dije en semi-privado y después lo dije en público, ¿no? Ahora, esto que se está haciendo es infinitamente peor. Hoy día se está incubando una mayor pobreza, un mayor deterioro en un aparato productivo. La pandemia le sirve como excusa. Dice, bueno, nosotros, Alberto Fernández y Cristina, que son los dos personas que tienen mayor poder político en la Argentina, ponen de excusa la pandemia. Pero la verdad que su receta económica es la misma que cuando no había pandemia nos llevó a la recesión. Cepo cambiario, control de precios manu militari y no haciendo funcionar mejor los mercados, interviniendo inteligentemente en la economía, e intervienen bobamente en la economía. Es decir, las mismas cosas de Kicillof y Cristina 2013, 2014, 2015, las está repitiendo Alberto Fernández, Cristina y Guzmán. A veces intentando, claro. Intentando hacer algunas correcciones, pero finalmente se impone la... Quiero hablar a este diputado, a mis compañeros para preguntarle, pero digo, sí, permítame el reduccionismo. Si usted tuviera que calificar a Alberto Fernández como presidente, ¿es malo, regular, bueno, muy bueno? Yo no quiero ser tremendista, pero me parece que es de lo peor que hemos tenido en todo del reingreso de la democracia. Llegó sin un programa, si bien la mayoría de los presidentes, y como autocrítica de la política argentina, han llegado al gobierno sin mucho programa, sin unas definiciones muy concretas, más bien estrategias comunicacionales, pero no definiciones de programa. Creo que eso es lo que hay que cambiar en la Argentina. Hay que decir qué es lo que se va a hacer, pagando los costos que se debe hacer, pero también generando una expectativa a futuro. Me parece, mirando al futuro, Alberto Fernández ha llegado sin ningún programa, una cosa ambigua y demás, y ha ido gobernando, vamos viendo, ¿no? Yo digo, de lo peor que ha traído la democracia. Y hay un hito, un hecho saliente, que es la pandemia. Digo, nos dirigimos a los 90.000 muertos, no funcionó. Mire, yo creo que el balance es sus propias palabras. Es un presidente, debe ser uno de los presidentes que más habla en la opinión pública. Se expone, lo cual democráticamente es un buen punto, digamos, exponerse a reportajes periodísticos y demás. Pero si uno repasa las cosas que ha dicho y las contradicciones en las que ha caído, son realmente escalofriantes, ¿no? Es decir, de la pandemia, por ejemplo, yo les recuerdo, después se corrigió, pero así todo, esto quedó firme. Yo prefiero 10% más de pobre que 100.000 muertos. Resulta que estamos acercándonos a los 100.000 muertos, tenemos más de 10% más de pobre y ha caído la economía un 10%, un 9,9%. Con lo cual el balance es pésimo y son sus propias palabras. Ahora, digamos, ¿ahí usted qué ve? Porque veo que hay dos posiciones, las que dicen no puede porque está cercado por Cristina, el Instituto Patria, y otros que dicen no, en realidad es esto. Es buen punto, ¿no? Descubrir ese entender. Yo tenía una posición muy benévola los primeros meses, creía que podía hacer un clic, generar un cambio y que a Cristina le podía correr el arco todo el tiempo y decirle, bueno, ya tus problemas judiciales y demás ya los vamos a atender, pero ahora arreglemos la economía, generemos una conciliación política, generemos un clima de paz, de concordia, de acuerdo, que es lo que necesita la Argentina. Nadie va a sacar esta situación, un gobierno de Cambiemos, de Juntos por el Cambio en 2023, va a necesitar grandes acuerdos para reformar la economía, él los necesita ahora. Yo creí que Alberto iba a ir para ese lado. La verdad es que en realidad es la génesis del Frente de Todos. Ganan porque se unieron, se mantienen en el gobierno porque están unidos, pero no están unidos conceptualmente. Conviven los Grabois, que no creen en el capitalismo, con personas que sí respetan el derecho de la propiedad, pero se imponen las posiciones más duras. Creen en ciertos visión abolicionista en materia de seguridad, con los Berni y demás que hacen hojarasca de mano dura.
conviven distintos conceptos, pero los únicos que los une es el poder. Y Alberto Fernández es el emergente de eso. Le da lo mismo a las ideas, sino mantener unido es esto. Y en ese campo le concede todo el tiempo a Cristina las líneas fundamentales de su programa, ¿no? Sí, Nacho. Sí, Alfredo, ¿cómo van a hacer para que esto no se replique nuevamente en la oposición, esta cerrazón, si se quiere, que impuso el gobierno de Mauricio Macri, esta falta de escucha, incluso me consta lo han sufrido dirigentes como usted en su momento en la gestión, con si se impone una ala dura de Juntos por el Cambio que no cree en el diálogo, no cree en el convencimiento, sino obviamente el que gana conduce y el resto acata. ¿Cómo van a hacer ustedes desde el radicalismo? Primero me imagino que quieren ganar, pero si no, para que no se vuelva a repetir esa experiencia tan fallida. Bueno, en primer lugar, creo que también hay una correlación de fuerzas. Nosotros creo que desde el radicalismo, o por lo menos algunos del radicalismo, tenemos que buscar competir en la provincia de Buenos Aires, en ciertos, aprovechando las PASO. Esa correlación de fuerza creo que nos va a dar una igualdad a la hora de conversar programas y de la orientación política. Ahora, yo no creo tanto ni en la ala dura ni en la ala blanda. Yo creo que en Juntos por el Cambio, tanto Patricia como María Eugenia, como Horacio, como Luis Neidenhoff, como Mario Negri, yo los veo conscientes de que la Argentina, para hacer un cambio económico, tiene sí o sí que acordar. No hay un gran consenso acá. Es decir, acá se hablan, en algunos dicen muy abiertos, dicen hay que hacer un severo ajuste. Bueno, a ver, claro, hay que hacer un ajuste, y eso hay que hacerlo. Pero yo creo que no es lo mismo hacer un ajuste en un programa de crecimiento que hacerlo, esperar que derivado del ajuste haya crecimiento. Me parece que la síntesis de eso, que para que haya crecimiento y que paradójicamente en el marco de ese crecimiento haya ajuste, hay que hacer reformas que son importantes. La laboral, la fiscal. Me esperas una pequeñísima pausa y quiero hablar de eso, porque no se habla casi de nada, ni de reforma impositiva, ni de reforma. Pequeña pausa y seguimos hablando con Alfredo Cornejo. Estamos hablando con Alfredo Cornejo. Usted decía hay que pensar en reformas en serio, estructurales, reforma laboral, reforma tributaria. Así se espanta la posibilidad de generar empleo, ¿no? Así es. Vuelvo al punto. Si queremos crecimiento, no va a haber sin modificaciones fiscales, sin modernización laboral, sin modificaciones impositivas pro inversión, no creo que haya crecimiento. Y si no hay crecimiento, no hay posibilidad de ajustar los gastos del Estado a niveles razonables, sino seguir generando deuda o inflación. Ahora, ¿cómo se hacen esas reformas si no con un gran acuerdo? Y a mí me parece que la gente, los distintos dirigentes de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, los distintos dirigentes son gente sensata. Puede poner un énfasis más duro en criticar al gobierno, más blando, pero todos saben que si no vamos a ese tipo de acuerdos, no vamos a lograr un sendero de crecimiento. Sí, Rosario. Sí, usted dijo que el gobierno de Alberto Fernández es de lo peor que ha visto desde el regreso a la democracia. Como hombre radical también se lo pregunto. ¿Cree honestamente que incluso es peor o fue peor que el gobierno de la Rúa? Mire, el gobierno de la Rúa fue un emergente rechazo al proceso anterior del menemismo, que había hecho reformas, algunas que se habían consolidado en el tiempo y otras que empezaron a dar resultados como el desempleo, etcétera, que generaban una... Alberto Fernández ha llegado, de la Rúa llegó con escaso poder político. Alberto Fernández ha llegado con un peso político enorme que le da el triunfo y además todo el peronismo unido detrás de él. Incluso lo digo, como lo dije recién, unidos, gente que piensa totalmente distinto. Y él ha demostrado ser incapaz de generar un programa y fundamentalmente ha deteriorado lo que para mí es lo más importante,
que es la autoridad política. Él se desdice todo el tiempo, no se sabe exactamente a qué atenerse. Hoy día explicaba Pfizer y distintos laboratorios y demás, y uno no termina de entender, si son tan sencillas las explicaciones, ¿por qué en la Argentina no se vacuna con Pfizer? Digamos, las cosas más prácticas, no más específicas. Yo creo que fue, no sé qué opina. Y es usted, culpa ¿no? de un problema de autoridad. No sé qué opina usted de la reunión de hoy, me pareció más una hojarasca para nada mismo. Yo no estuve, O sea, pero coincido en eso, así que no es relevante que vayan a informar al Parlamento. Que vacunen y que digan pero bien, mal. ¿qué hipótesis tiene por qué no llegaron, no solo Pfizer, ni Moderna, ni otras vacunas? Es la orientación del gobierno. El gobierno prefería imponer un criterio y una negociación de fuerza. Mire, esa noche de la ley, porque también la ley apareció en la conversación de hoy, si bien yo no estuve, me hicieron un reporte sobre ello. Esa noche de la ley yo voté en contra, en general y en particular. Porque nunca hablaron claro, Inés, porque el gobierno es puro relato, nunca hablaron claro que esta ley se la pedían los laboratorios. Entonces cambiaron lo de indemnidad y lo de negligencia en el medio. Pfizer en Estados Unidos y en los tribunales de Estados Unidos, porque está complementado con la prórroga de jurisdicción. La ley tenía los dos elementos. La prórroga de jurisdicción era que los litigios se definían en Estados Unidos. En Estados Unidos, negligencia es un término jurídico bravo, no es... Entonces, negociaron con los laboratorios. No lo dijeron claramente en el Parlamento, no hablaron claro, porque es vergonzoso negociar con los laboratorios. Todo el mundo, y más países con inseguridad jurídica, tuvieron que sacar leyes especiales porque no habían vacunas disponibles y el proceso era muy corto para conseguir esas vacunas. No blanquearon la situación que habían negociado con los laboratorios y después en la noche cambiaron la ley y Pfizer le dijo, esto no es lo que nosotros habíamos conversado y se acabó. Pero a ellos no les importó. ¿Por qué no les importó? Sí. Porque se entusiasmaron con la propuesta de Cristina Kicillof, que es la vacuna Rusia, y Putin, y una relación con ese país. Se entusiasmaron luego con China, dijeron nosotros vamos a ser independientes de los países colonialistas, poco más. Triunfó una parte de la coalición, se entusiasmaron y perdimos 6 meses que le han valido a la Argentina 30.000 muertos, por lo menos. Pero porque en diciembre, si se hubiese empezado a vacunar con Moderna, Johnson, a partir de diciembre, con Moderna, Johnson y Pfizer, bueno, hoy estaríamos en otra situación en la Argentina. Pero le hago una pregunta, digo, lo sigo y me resulta razonable lo que dice. Había una convicción ideológica. Nos alineamos con Putin, nos quedamos con China, nos salimos del mundo centralizado. Y demostramos que somos efectivos. Efectivamente. Y no lo demostraron. Después encontramos un amigo que algunos dicen que es un caballo del comisario, como es Insud y compañía para AstraZeneca. Aparte de eso, ¿hubo, como sugirió Patricia Bullrich, algún negociado? Bueno, a mí no me consta ningún negociado, ningún pedido de coimas. De hecho, no sé si ustedes recuerdan que los primeros que le pedimos explicaciones a Pfizer fuimos Graciela Ocaña y yo, Claudia Najul, los tres en una carta que nos respondió Pfizer. Y cuando hablamos con ellos, categóricamente yo pregunté y ellos me dijeron que no, en materia de coima. Si le pidieron una contraparte nacional, tampoco lo dijo Pfizer. Pero lo concreto aquí, y yo en su momento, a mí me hicieron un reportaje y dije, bueno, se hablan un montón de cosas, pero la verdad que a mí no me consta. Se enojaron igual porque como que habíamos sembrado sospecha, la verdad que conté lo mismo que estoy diciendo ahora. Ahora, acá lo concreto es que Venezuela y Argentina no tienen Pfizer. Lo concreto es que Pfizer está aprobado en la ANMAT, porque se cubrieron con aprobarlo, pero Moderna y Johnson no todavía. Y sin embargo hay unas vacunas que todavía no se están aplicando en el mundo y ya están aprobadas en la ANMAT. Y la ANMAT será un organismo técnico, pero Bisotti y el gobierno influyen sobre todos esos procesos. Acá no ha habido una vocación como hubo en Chile, como hubo en Uruguay, 2 países, porque no estamos comparando con Estados Unidos, la capital del capitalismo,
que produce vacunas y ahora tiene sobrestock de vacunas, si no estamos comparando de dos países vecinos, más chicos que nosotros, con un Producto Bruto más chico que nosotros, con menos habitantes, que si hubiésemos tenido la misma progresión de vacunación, hoy tendríamos 30.000 de la de Uruguay, 20.000 muertos menos. Y la progresión de Chile tendríamos 30.000 muertos menos. Sí, Martín. Alfredo remarcó la necesidad de hacer grandes modificaciones en términos impositivos, laborales. Ustedes fueron gobierno hasta hace 1 año y medio. ¿Por qué no lo hicieron ustedes? No se lo intentó. Perdón, y vinculado a eso, así responde las dos cosas juntas, si no pudieron hacerlo y dejaron indicadores económicos y sociales peores que los que recibieron, ¿por qué volver a votarlos? Bueno, yo diría que no hablar del pasado como una... La Argentina no crece del 2010 y no es resultado de los 4 años del gobierno de Cambiemos o del gobierno de Macri. La Argentina no crece del primer gobierno de Cristina, es decir, del primer mandato de Cristina, que la Argentina tiene un Producto Bruto que es igual al del 2019. Los indicadores del 2019, que es el peor año, son tan malos como los de ahora. Ahora, ¿por qué no se hicieron? Yo creo que a mí me parece que hubo un error, y esa tiene que ser la autocrítica. Yo como gobernador de Mendoza puse un programa, no voy a decir que la Argentina es igual, porque es más complejo gobernar la Argentina que gobernar Mendoza, pero sí creo que hay que hablar claro. Cambiemos en el 2015 no dijo claramente la profundidad de los problemas y que las reformas eran dolorosas si queríamos crecer. Y como no abonó ese campo, como no explicó claramente, después le costó un montón intentar construir una opinión pública que le diera fuerza para poder hacer esas reformas. Y también creo que nunca se avanzó en eso. La modernización laboral se abrió a escondidas con algunos dirigentes gremiales, pero nunca se conversó seriamente, así que tampoco es que se intentó. Las fiscales, algunas empezaron reducir ingresos brutos en las provincias. A mí me parece que es un buen camino, es el impuesto más distorsivo que tiene la Argentina. Este gobierno no solo los ha restablecido, sino que obliga a las provincias a que... O sea, el gobierno ha creado 6 nuevos impuestos y ha aumentado 14 que ya existían. De los 6 nuevos, ninguno es coparticipable, ninguno. Entonces obliga a las provincias a que vuelvan a aumentar ingresos brutos. Y ingresos brutos es un impuesto distorsivo. Con lo cual, si vos los obligás, estás haciendo un daño sobre la economía y las provincias no tienen más remedio que aumentar ese impuesto que es... liquida. ¿Qué pensás? Entonces, ¿es independentista usted de Mendoza? Yo dije que hay una gran... cantidad de argentinos en Córdoba, en Mendoza, en muchos bolsones de alta productividad de la Argentina, en varias provincias, que creen que ponen más de lo que sacan de estar integrados a este país. Y entonces se me preguntó, ¿usted cree en el Mendo Exit? Como hay un movimiento en Mendoza, pero también lo hay en Córdoba, el Córdoba Exit, de que deben separarse esas provincias del país. Yo dije, si siguen discriminándonos, creo que hay que pensarlo seriamente. Pero la verdad que no es una alternativa que tenga Mendoza ni la Argentina, porque la Constitución no es una confederación, sino es un Estado federado, no puede salirse. Así que es una discusión que no tiene sentido. Sí creo que las provincias, como Mendoza, debe ir generando cambios fiscales que le vaya dando cada vez más autonomía del país, pero no puede independizarse, porque entre otras cosas los principales instrumentos de política económica los tiene el Estado Nacional, ¿no? Está claro que usted se perfila, ya sé que me hace faltan 2 años más, para ser candidato a presidente. ¿Le gustaría? A ver, ¿por qué no? Lo que sí creo, yo privilegio, incluso no ha faltado quien cuestiona que el radicalismo está perdiendo identidad, que hay una polémica del PRO y el radicalismo. La verdad que yo creo que el papel nuestro hoy día es mantener esta unidad. El kirchnerismo ha sido exitoso en dividir a la oposición. Nuestra contribución es en ese sentido. Ahora, nosotros tenemos que ponernos competitivos en distritos grandes, como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, donde no tenemos todavía un candidato como para reemplazar a María Eugenia Vidal. ¿Tiene que ir Vidal ahí?
Yo creo que lo lógico es que ella vaya en ese distrito, fue gobernadora en ese distrito, ¿no? Bueno, también fue vicejefa de gobierno acá, ¿no? Sí, pero convengamos que su lugar fuerte es... Acá tenemos una cosa que en Mendoza no se permitiría de ninguna manera, ¿no? Que se pasan de distrito de la capital de Cava a provincia de Buenos Aires, uno no entiende exactamente. Pero eso es eterno, desde la Sí, época, desde que el tiempo es tiempo, en ¿no? Mendoza no le permitirían a uno que fuera de, no sé, de... Un sanjuanino que fuera... Claro, no, pero de ninguna manera, ¿no? Más un sanjuanino, claro, ahí se complica. Bueno, pero digo, con el por qué no. Están aprendiendo a hacer buenos vinos también en San Juan. Son ricos los vinos, ojo, y tomé vino tinto salteño, ojo, Sí, ojo sí, con los sí. salteños, ojo con los salteños. Si quiere de eso lo que me ha gustado. Pero digo, bueno, por el por qué no, me lo imagino compitiendo. Cuénteme de sus eventuales competiciones. ¿Le da el cuero a Patricia Bullrich? Sí, sobradamente. Tiene mucho coraje, realmente, fundamentalmente coraje, ¿no? Porque en la Argentina está lleno de dirigentes políticos que no toman riesgo, ¿no? Tiene una aversión al riesgo enorme y me parece que ella sí. ¿Y a Larreta? También es un muy buen administrador. Su experiencia en Cava es una experiencia que tiene continuidad, porque de alguna forma tenía mucho protagonismo como jefe de gabinete de Mauricio Macri, ¿no? Pero, qué sé yo, nosotros tenemos que construir también figuras que... ¿A Macri el caso de Mendoza... ¿Le gustaría enfrentar a Macri? Sí, yo no sé si él... la figura de Mauricio, por su paso por estos 4 años, es estigmatizada por el kirchnerismo, ¿no? A ellos les encantaría que Mauricio sea el candidato y que esté... En esta campaña les encantaría que encabezara la lista en la provincia de Buenos Aires, si pudiese ser, sí, claro. ¿no? Sí. A mí me parece que eso distorsiona un poquito la Argentina que viene, ¿no? Pero no es culpa de él, creo que a veces las figuras son superiores. Esta teoría de los dos demonios, Cristina, Sí, Macri claro. fue por Cristina, Cristina por Macri y así hasta... Yo la rechazo, ¿no? Esa teoría, porque hay uno que es republicano y respeta las formas democráticas, división de poderes, y otra que no lo es, que lo dice y lo hace, ¿no? Ella, sí, quiero hacer una no aclaración. Teoría de los dos demonios, no estoy haciendo referencia al 76, Sí, al 83. sí, Mañana tengo media hora de discusión sobre este tema. aclarémoslo, porque vamos a estar porque explicándolo en el literalismo, Twitter. sí, está claro, los dos monstruos que se retroalimentaban. Sí, Martín. Alfredo, ¿cree Y que justificaba de alguna forma, Claro. para los que no lo conocen, la teoría, que justificaba que los dos eran literalmente... Opuestos imprescindibles, ¿no? imprescindibles, sí. Ahí está. Perdón. ¿Cree que en esta elección se empiezan a perfilar quienes ganen o pierdan los candidatos presidenciales del 23? Este país no es un país normal porque la falta de un programa acordado distorsiona la morfología social y también el funcionamiento de la política. En el 2013, en el 2009, Francisco de Narváez le ganó a 3 monstruos de la política en la provincia de Buenos Aires. Le ganó a Massa, le ganó a... que iban de candidatos testimoniales. Massa, que era intendente de cosas. Scioli, que era candidato a gobernador, una cosa absurda, que en la Argentina van de candidato y todos sabemos que no van a asumir, y Néstor Kirchner, que encabezaba la lista. Y le ganó Francisco de Narváez, y Francisco de Narváez después se murió como alternativa. En el 2013, Massa le ganó a Cristina y frenó su reelección. Y luego hizo un fiasco en la elección del 2015, Massa, ¿no? Entonces, me parece que conjeturar eso... es muy apresurado. Yo creo más, por eso no respondo categóricamente y entiendo la requisitoria periodística de buscar el título. Yo creo que hoy es más importante el concepto de equipo que le dé garantías a los argentinos de que vamos a llevar un programa, que vamos a tener poder político, que si volvemos al gobierno vamos a poder hacer los cambios y no que los que no hicimos o no pudimos o nunca lo formulamos como la modernización laboral. A mí me parece que nos vean en unidad es mucho más importante que el triunfo de una persona en particular. Lo que pasa es que en la competencia democrática, bueno... Sí, Rosario. Sí, dentro de este equipo, ¿el radicalismo está dispuesto a exigir un poco más? Porque cuando vemos las listas anteriores siempre fue relegado, nunca pudo tener dirigentes como cabeza de lista. En la provincia de Buenos Aires y en Cava.
que son los dos distritos en AMBA, diría yo, porque cuando uno va al interior de la provincia de Buenos Aires cambia la situación. Eso es cierto, lamentablemente a mí me molesta como provinciano, pero también como... yo creo que los argentinos se están perdiendo una mirada productiva del interior, de Córdoba, de Santa Fe y demás, que la mirada de Cava, y no se molesten ustedes, que seguramente es un poco restringida. El caso de Alberto Fernández parece un típico porteñito, le digo yo, que habla en el café como si estuviera en Olivos y en la Casa Rosada. Y de alguna forma estamos heredando eso, ¿no? Es decir, gente que no tiene una dimensión de los temas productivos. Así que el radicalismo en el interior está muy presente. Sí creo que también debemos ganarnos con correlación de fuerzas. Si nosotros diéramos una interna con Facundo Manes, por ejemplo, por decir un nombre, encabezando la lista en la provincia de Buenos Aires, y le ganáramos al PRO o a restos del PRO, dividido el PRO, unificado el PRO, o qué sé yo, el radicalismo tendría un peso en el distrito más importante como es la provincia de Buenos Aires, tendría otra dimensión el radicalismo en eso. Eso podría ser una estrategia, ¿no? A mí me gusta eso. Hagamos la interna que corresponde. En la cepa de vino tinto, ¿por cuál vota usted? A mí me gusta el Malbec, por supuesto, pero también me gusta el Cabernet. ¿El Franc o el Los dos. Acá en esta mesa va a tener problemas, pues somos del Cabernet Franc. Bueno, pero podemos tomar todo, quédese tranquilo que avanzamos con todo. Le vamos a acercar un regalo de Cabernet Franc. Mirá lo que conseguimos, Ortelli. Ortelli y yo somos los dos de Cabernet. ¿Sí? Esta gente no toma vino. Es tan rara que no toma vino. ¿No toman vino? ¿Se da cuenta? Pero nos puede mandar alguno para empezar a tomar. No saben lo que se pierde. Pero claro, deje que tomamos por gracias, muy amable. Gobernador, le iba a decir la costumbre. Gracias, diputado, por haber venido. ¿Me contás más de Pfizer, de lo que pasó hoy, Rosario, por favor? Sí, así es, porque lo que está sucediendo hoy es que tanto el oficialismo como la oposición se creen ganadores de lo que pasó el Congreso. Lo cierto es que las vacunas y el plan de vacunación se va a meter en la campaña electoral. El oficialismo va a mostrar que vacuna y la oposición va a mostrar que no funcionó el plan de vacunación y que no llegaron las vacunas deseadas. ¿Por qué se cree ganador el gobierno? Bueno, dice que cerró la discusión remarcando que no hubo pagos indebidos, esta acusación de Patricia Bullrich, que puntualizan que el marco legal era incompatible, o sea, no se pudo cerrar el acuerdo porque la ley no la acordaba, y lo que dicen es, la votó la oposición, la votó el radicalismo, la votó Juntos por el Cambio, se cierra también esta discusión, y que no había intermediarios también en el medio. ¿Qué es lo que dice la oposición? Bueno, hicieron foco en los 8 millones, ya no son 14 millones de dosis, sino 8 millones de dosis perdidas en el primer semestre a través de Pfizer, y dice que no quiso firmar el acuerdo en realidad el gobierno nacional, porque si no, no hubiese hecho la ley que hizo. Y obviamente miran la geopolítica, miran a Rusia y demás. Sigue la discusión, esto está lejos de saldarse y va a seguir en campaña electoral. Bueno, la verdad que estamos en un día muy difícil, otro día más difícil del tema del COVID, porque seguimos con muy altas las cifras. Si las tienen a mano, parece que vale la pena, Martín. 31.137 casos, 722 muertos. Pasamos los 82.000 muertos. 82.000. Porque digo, no estamos bajando de los 30.000 como algunos especialistas decían que hubiera servido estos 9 días difíciles, y más de 700 fallecidos. O sea, la verdad que es muy impactante. Seguíamos a hablar con Córdoba, en donde allí se produjeron 5.000 casos. Es un gusto recibirla a la jefa de enfermedades transmisibles de San Isidro, a la doctora Elena Obieta, con quien ya hemos conversado. Doctora, soy Luis Novarecio, buenas noches, ¿cómo le va? Ciao Luis, come va? Bene, grazie. Si parla in italiano per una storia molto particolare, però un día la contamos, Elena. Pero vos sos Novarecio. Sí, señora. Con la S suave. Exactamente. ¿Cómo estás, Luis? Bien, gracias por llamarme. Por favor, muy preocupado porque después de este martillazo que se pretendía dar para bajar los casos, esto no sucede. ¿Nos ubica en qué coyuntura, doctora? Veníamos complicados, digamos. Ya arrancábamos de una meseta muy alta y esperábamos quizás el final del impacto de la medida de una restricción, pero acordate, yo digo siempre, no hay peor medida que aquella que no se cumple. Viste, si en esa semana de restricción, fin de semana, luego tal, se juntó la gente y hubo fiestas clandestinas y demás, viste, el impacto epidemiológico en los nuevos casos es realmente difícil de alcanzar.
Y si a eso le sumas que no es solamente en la restricción per se, porque esto solo no alcanza, con lo que sabemos que no se termina de cumplir. Porque no es que la gente hubo un lockdown absoluto y no pasó nada. No, por miles de razones sociológicas que no me cabe a mí analizarlas, porque yo te puedo decir cómo funciona un antiviral o una vacuna. Pero digamos, por montones de razones no se terminó de cumplir. Y entonces, si fuera eso solo y en el simultáneo no se amplió la capacidad y la cantidad de testeos y no se amplió la capacidad del rastreo, no solo de los positivos, sino de todos los contactos estrechos, y en simultáneo no se aceleró la capacidad de vacunación, el impacto en la cantidad de casos va a ser, no digo nula, pero probablemente un poco relativa y menor a lo que querríamos. Ahora, con este nivel de contagios y con lo que ya sabemos estadísticamente, por tantos miles de contagios hay una porción que es internada, de esa porción otra que lleva terapia intensiva y otra que fatalmente termina con su vida. Digo, con este nivel de contagios de más de 30.000, ¿el sistema de salud banca, aguanta? No sé por cuánto tiempo más, porque no te olvides que hace más de un año que no es una cuestión de camas, no es una cuestión de respiradores, chicos, es, como dice un amigo mío muy querido de La Rioja, infectólogo, que es cordobés y es muy gracioso, dice, hace un año y medio que nos sientan a las 7 de la mañana a ver de nuevo el capítulo 7 de la segunda temporada de Game of Thrones o de La Casa de Papel, digamos. Es todos los días la misma historia, con más casos y con más gente que debería estar internada y que no tiene dónde. Y es por eso que comprendo que Córdoba no le quedó otra opción más que volver a un lockdown y bancar los trapos. Y hay montones de gente que está en su casa que en la primera ola la internábamos, Luis, la internábamos. Y la mirábamos de cerquita y le poníamos el oxígeno. Y ahora no hay camas y entonces los mandamos a la casa, en el mejor de los escenarios, con una radiografía o con una tomografía, ¿sí? Sin tratamiento e insisto, en el mejor de los escenarios, con una videollamada diaria. Claro, claro. Sí, Nacho. ¿Viste? Porque no hay dónde. Doctora, en las últimas horas se habló mucho y fue polémica el tema de la cantidad de gente que moría con 2 dosis. Desde su experiencia en el lugar de los hechos, lejos de los fríos números, le quiero consultar qué están viendo ustedes del impacto en la vacunación en los pacientes que ingresan o en los pacientes que van atendiendo, los que le consultan, si ha cambiado la población que va y consulta y que evidentemente le demuestra que ha tenido un impacto importante lo que ya se ha aplicado en la Argentina. Te agradezco muchísimo la pregunta. El tema es este. En tanto y cuanto esta noticia es, no digo sacada de contexto, pero no analizada como se debe, claro. La gente dice, viste, tanto lío con el tema de las vacunas y al final estás vacunado, igual te enfermas y te morís. No es así, señores, por favor. Claro. El riesgo de tener enfermedad grave, internarte y morirte por COVID, si estás vacunado, es menos del 0,003. Claro. ¿Se entiende esto? Es muy bajo. Entonces luego tendremos que desagregar los datos de aquellas personas que tristemente fallecieron estando vacunadas, que tenían comorbilidades. Entonces, fallecieron por la comorbilidad. Perdón, la gata quiere aparecer en tele, disculpen. Es así. Fallecieron por sus comorbilidades, fallecieron por la comorbilidad más el COVID. Esto tendremos que luego analizarlo, tendremos que hisoparlos y genotipar, es decir, amplificar y ver qué cepa fue. ¿La vacuna que había recibido había cubierto esta nueva cepa? Sí, no. Fue más agresivo, porque, digamos, son cosas que tenemos que analizar muy chiquitito, pero recordar, por favor, no perder la confianza en vacunas. Las vacunas son seguras y eficaces. Acabo de revisar
la bibliografía en toda Latinoamérica, experiencias, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, ¿sí? Con distintas plataformas, Sputnik, Sinovac, Pfizer, etcétera, han disminuido promedio arriba del 70%, distintos estudios, la posibilidad de tener una enfermedad grave, internarte en terapia o morirte por COVID. Chicos, no es menor. Cualquier vacuna que tuviera el 50% de eficacia o arriba de eso está re bueno. Entonces, ahora tenemos estas que tienen arriba del 70% de eficacia para evitar que nos muramos del COVID. Chicos, vacunémonos con la que toca. Este es el concepto. Eso quiero resaltar, Elena, porque vos dijiste la vez que hablamos en la radio que la mejor vacuna es la que está en el brazo, es la que está al acceso al paciente y se aplica. Aplicada, claro. Tal cual. Sí, Rosario. Sí, sí, diga, doctora. No sé, pensé que Luis terminaba una pregunta. Le pregunto si cree que sirvieron las restricciones que tuvimos en las últimas semanas y si usted tuviese que dar un consejo, si tenemos que ir a un confinamiento total o mayor a lo que vivimos. Mi padre decía consejos tengo pero no vendo, una frase similar. Yo no puedo dar consejos. Yo lo que creo es que el impacto epidemiológico, insisto, de esos 9 días de confinamiento los tendremos analizando la media móvil, es decir, el promedio de la semana, una semana y 2 semanas después del confinamiento comparado con las 2 semanas anteriores. Hoy no lo estamos viendo, pero nunca la epidemiología es la foto del día, nunca. Y además, insisto, ninguna medida sola aislada sirve. Sí, Martín. Doctora, dijo y me impactó que marcara y remarcara que hay mucha gente que con COVID que debería estar internada y no lo está. ¿Usted podría hacer un cálculo, una proporción de cuánta gente debería... ¿Y cuánta gente No te lo puedo decir porque no lo sabemos, porque es el día a día, ¿viste? No lo sé. Es gente que en la primera ola la internábamos porque teníamos la capacidad o estaban dispuestos los centros de aislamiento extrahospitalario, que era para pacientes que no tenían criterio de estar internados, pero que tenían criterio epidemiológico porque no se podían aislar, suponte. Y doctor, ¿y cuántos de esos que hoy los mandan a la casa en algunos días, en una semana, sí están internados? Esa cifra no te la puedo dar porque no la conozco. Okay. No digo que no la tengamos, que no esté, pero digamos, lo vamos viendo, ¿viste? Lo hizo Paz, bueno, es un poquito gordito, es un poquito hipertenso, bueno, pero está bien al momento en que lo evaluás. Si en el momento en que lo evaluás al paciente amerita que esté internado, inventás la cama, digamos. No es que mandamos a la gente a la buena de Dios. No, inventás la cama y buscarás la derivación. Pero el paciente que hoy está más o menos estable, lo mandás a la casa, pero lo que la gente tiene que tener es la conciencia de la pauta de alarma. Sobre todo, la persistencia de la fiebre. La persistencia de la fiebre y la dificultad respiratoria tienen que hacer que llames a la ambulancia. Es tan heterogéneo nuestro país que, bueno, verás, si llamas a la ambulancia, si llamas al PAMI, si te pueden acercar a un centro de salud, porque probablemente necesites una máscara de oxígeno, una cánula nasal, que te hagan un laboratorio, tener anticoagulación, recibir corticoides, en fin, digamos, una serie de medidas médicas que exceden te quedas tranqui en tu casa tomando un poquito de paracetamol. Está claro. Doc, como siempre, un placer verte y escucharte. Estaremos en contacto. Gracias. Salutami la tua mamma. Senz'altro. Pero ¿puedo decir una cosa, Luis? Claro, obvio. Una sola. Por favor. Las embarazadas tienen el doble de mortalidad que las no embarazadas de misma edad. ¿Sí? Por cierto que si una embarazada tiene obesidad, tiene diabetes, tiene hipertensión previa o está con hipertensión o diabetes inducidas por el embarazo, está más complicada para tener COVID. En la primera ola estuvieron más guardadas las embarazadas con justa causa por temor. Y ahora debieran vacunarse. Todas las vacunas son seguras para nuestras embarazadas y también para el periodo de lactancia. Así que, así como tienen que vacunarse para la gripe,
tienen que anotarse para recibir la vacuna COVID. Ahora sí, gracias, Chau, gracias, arrivederci. Arrivederci, la doctora Novieta. Bueno, hablamos de vacunas. Contame porcentaje, número de vacunas que han sido entregadas. Sí, porque se discute mucho qué pasó en la Argentina y qué pasa en la región sobre los porcentajes, si estamos en un nivel similar a lo alrededor nuestro o no, y la verdad que estos son los números. Esto tiene que ver con el porcentaje que recibimos y recibieron los otros países de acuerdo a la firma de contrato. Hasta ahora la Argentina adquirió el 28% de las vacunas que firmó por contrato. Brasil, el 17%, recordemos que es una población mayor, claro, que firmó por 500 millones de vacunas y recibió 100 millones. Otro de los países que Uruguay, tenemos 50% de lo recibido por contrato ya recibido, tiene 3 millones de habitantes, y Uruguay y Chile lo que se da de similar es que crecen gracias a la vacuna Sinovac, o sea, que Argentina tampoco firmó el contrato, o sea, y también me parece que habría que ver ahí qué es lo que sucedió, por qué no se firmó con Sinovac, que es la que más pudo distribuir. En un momento había una discusión de que no tenía las pruebas resueltas, que incluso era con una sola dosis, era un porcentaje mucho menor que a las otras chinas. El resto de los países, Bolivia está similar a la Argentina, con el 28% de las vacunas recibidas por contrato, y Colombia tiene el 19% de las vacunas que recibió. En esto hay que sumarle un dato que no es menor, que es el aumento de la curva, o el sostenimiento de la curva de contagios, que vamos a compartir y que con Nacho seguramente vamos a analizar, y nos permite saber que no estamos bajando de ninguna manera, y en algunos centros urbanos muy particulares como Córdoba, la cosa es dramática. Fíjense lo que pasa con medidas incluso restrictivas, Schiaretti que vuelve atrás con el tema de las clases presenciales y demás, y sin embargo no cesan. Tenemos 2 días de 5.000... Mirá la exponencialidad, Nacho, que tenemos con la curva. El salto se va a producir el día 12 de mayo. Fíjate, ahí estamos, veníamos al 4 de mayo por los 2.500 y ahí empieza a saltar por arriba de 3.000, Nacho, y se ¿no? empieza a descontrolar. Obviamente esto hay que mirar hacia atrás, 15/20 días, a partir de ese momento que se disparó la curva de contagios. Ahora, las restricciones en el AMBA coinciden Goyán, Kreplak y Bisotti, que han funcionado, pero no tanto. No se ve una merma en la curva de contagios como la esperada. Por eso lo que dicen es, no se puede abrir todo, no puede a partir del día sábado que vence el decreto volverse a previo a lo que fue las medidas que tomó Alberto Fernández, que en ese momento parecían desproporcionadas. Incluso a nosotros nos sorprendieron porque fueron abruptas la decisión del presidente. Ahora, en el interior, Luis, el problema está en el interior ya, y es muy difícil de controlar. Yo querría, si no complico mucho al director, volver a ver esta curva, esta evolución de la curva que teníamos en la provincia de Córdoba, porque es impactante. Fíjense el salto que va provocando, ¿no? Hacia el día 12 de mayo, después una semana más tarde, el nuevo salto, y hoy que estamos con los últimos registros altísimos. César Papa es un colega cordobés que nos está escuchando. Hola César, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, buenas noches para todos. Exactamente, estaba escuchando los números que ustedes hablaban. Y realmente Córdoba no baja en la cantidad de contagios, es impresionante. Pero yo esta tarde le contaba a los chicos también del programa de América en la tarde, no paran las fiestas clandestinas, y entonces mientras no paren las fiestas clandestinas, donde por más que recién lo escuchaba a ustedes que el viernes vence el decreto de necesidad de urgencia, en Córdoba la restricción va a vencer recién el 18 de junio. Nos vamos a extender un poco más adelante porque ustedes, bueno, se habrán dado cuenta, acá no paran los contagios. Y bueno, los hospitales públicos están ya casi al borde del 100% y las clínicas privadas también están en orden del 87%. ¿Qué ha pasado ahora? La gente del Ministerio de Salud de Córdoba dijeron, bueno, a ver, aquellas personas que se pueden estar recuperando en su casa, pues les llevamos el tubo de oxígeno y que se recuperen en su casa para que dejen la mayor cantidad de camas disponibles para aquellos que tengan que realmente pasarla o que la están pasando mal. ¿Me entiendes, Luis? Entonces, la verdad que es impactante, César, ¿no? Porque digo, alguien que llega al hospital y le dicen que le tienen que suministrar oxígeno, seguramente tendrá el temor de no saber hacerlo bien en casa o tener una falta de control, y hay que mandarlo a su casa porque hay alguien todavía más grave que necesita de la cama de hospital, ¿no? Claro, lo que pasa es que en algunas personas que solamente necesitan oxígeno, y además está el seguimiento vía telefónica por parte del COE,
que están todo el tiempo llamándole para ver cómo se siente y si es que necesita, apelan al código rojo. El código rojo es una emergencia donde una persona tiene riesgo de vida. Entonces, bueno, ahí en ese caso va la ambulancia, va el código rojo de urgencia y bueno, si hay que trasladarlo nuevamente hacia un hospital, se lo trasladan. De todos modos te digo, las personas que trabajan en emergencias médicas, Luis, te dicen, hay noches en las que hay que estar 4 o 5 horas deambulando por la ciudad para ver si podés internar a una persona y realmente se complica mucho. ¿Por qué se complica mucho, Luis? Porque esto sí o sí termina siendo o contagiándose el médico que lo está atendiendo esa persona con 4 o 5 horas dentro de una ambulancia. Ayer falleció un médico de Altagracia con las 2 dosis de la vacuna rusa, con 42 años, una persona que no era una persona con problemas médicos, tenía muy buena salud, hacía deportes, falleció 42 años. Hoy, en el Hospital de Urgencia de Córdoba, hay un médico que también tiene puestas las 2 dosis y esta persona está peleando por su vida, Luis. Claro. O sea, es un médico que están en la punta de la batalla. Sí, Martín. César, marcabas al principio que las fiestas clandestinas están descontroladas. ¿Esto tiene que ver con un hartazgo de los cordobeses de cumplir las restricciones o que hay una falta de control por parte del gobierno? No, vos sabés que no es que ha habido falta de control. Este fin de semana en Córdoba, la policía y el Ministerio de Seguridad clausuraron o dieron de baja a 364 fiestas clandestinas. Fue impresionante en la provincia. Nadie para. Parece que es una cosa, aparte que es un gran negocio para algunas personas. No te olvides, en Córdoba hace 1 año y medio que no hay bailes. Entonces, el tipo que hace fiestas clandestinas tiene mucha gente en el lugar. Escucharon el número: 364 fiestas clandestinas en la provincia de Córdoba este fin de semana. Sí, es impactante, ¿no? Y ahí lo decía recién la doctora Elena Ovieta, habrá que hacer un análisis sociológico que pasa un poco lo que plantea Martín, si es hartazgo, si es negocio, como decías vos, o si es que ya el uso abusivo de la restricción del año pasado hace que ahora, cuando serían necesarias estas restricciones, no se cumplan, ¿no? Bueno, pero Luis, a ver, uno puede estar cansado, ¿no es cierto? Que sí, hace 1 año y pico que estamos encerrados, que no salimos, que no podemos andar por el centro viendo vidrieras, pero es la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces vos elegís, o salís y tomás de bebida compartiendo el vaso con otras personas y estás bailando, o volvés a tu casa, contagiás a tu abuelo, a tu padre, o vos mismo, porque vos sabés que esta segunda ola claro, ya está muriendo gente de mucho menos edad. ¿Qué pasa con los comercios, con las actividades que, por ejemplo, aquí en la capital federal, el fin de semana, que supuestamente estaba nuevamente todo cerrado, esto no funcionó casi en ningún lado? ¿Qué pasa con la actividad comercial, en muchos casos abierta por una necesidad de pura subsistencia, César? Bueno, mira, hoy fue el reclamo de la gente de las galerías comerciales en Córdoba, que está muy preocupado porque, claro, siguen corriendo los alquileres, la luz, los impuestos, los empleados, se vienen los aguinaldos y no los dejan abrir. Los shopping en Córdoba están cerrados. Pero en algunos barrios, así como ustedes tienen en la provincia de Buenos Aires ferias, ¿viste esas ferias al aire libre? Pues nosotros también en Córdoba tenemos algunos barrios donde hay ferias enormes. Y bueno, en alguna oportunidad la municipalidad junto con la policía fueron a clausurar. Después se les complica bastante, Luis. Sí, Rosario. Sí, le consulto porque acá cuando se discute las restricciones hay una pelea política muy importante. El gobernador Juan Schiaretti primero no quiso acatar el decreto nacional, después lo acató, pero ¿lo acompaña la oposición allá esta discusión? Sí, absolutamente. La oposición aquí acompaña porque se nos ha desmadrado. A ver, en Córdoba nadie se puede enfermar de otra cosa por estos días. Si vos tenés un accidente, lo más probable es que termine accidentado, enyesado y también contagiado de COVID. Entonces está muy complicado, la verdad. Y bueno, la verdad que todo el mundo acompañó porque no daba más. Esto no da más. Los hospitales están colapsados. El hospital Rawson, que es el principal hospital que trabaja con enfermedades infecciosas, está al 100%. Al frente tiene un coloso que es el hospital San Roque y tampoco da más. Están colapsados de gente. César, gracias por haber estado esta noche con nosotros, ¿eh? A ustedes, gracias. Hasta luego. Digo, en el medio de esto estamos en un proceso electoral que hablamos con Cornejo y hay fechas clave que hay que tener en cuenta, Nacho, ¿no? Exactamente, Luis. Hoy la Cámara Electoral, después de la reforma que se hizo en el Congreso para postergar las PASO, difundió lo que van a ser las fechas
que hay que tener en cuenta de cara a las elecciones PASO. Mira, en menos de un mes, Luis, es muy importante lo que dijo Cornejo, de que ya estaban pensando en acercarse con otro dirigente porque se tienen que apurar, porque en menos de un mes vas a tener que definir las alianzas. Esto es la conjunción de, por ejemplo, Juntos por el Cambio, está el PRO, está el radicalismo, está la coalición cívica. Ahí van a tener que decirle a la Cámara Electoral, bueno, estos somos los que vamos a componer este frente electoral. O sea, si Juntos por el Cambio, que se suma los Milei, los Genes, Tolbice, que tendrá que en un mes decir qué pasa. Exactamente, los partidos políticos. 10 días después, las precandidaturas, esto es, los que quieren jugar por la coalición cívica, el radicalismo, el PRO, en el Frente de Todos lo mismo, y demás. El 8 de agosto va a empezar algo que a vos no te gusta mucho. ¿Qué sería? Que es la campaña. La campaña en medios. Los en spots, medios. esos los spots que obviamente... Porque vos amás los spots de lo no, digo, porque Elena, claro, pero vos sos, claro, totalmente. Elena, cuando arranque se va a complicar, claro. Agárrense. 10 días después comienza la prohibición de los actos públicos, esto es que el gobierno lo utilice para como campaña. Claro, para campaña. ¿Qué sería, 3 de agosto eso? 18 de agosto. Ah, 18 de agosto. Recordá que se postergó un poquitito más por el tema de las PASO. ¿Y en septiembre? En septiembre viene el fin de la campaña electoral, lo que más te gusta, el 10 de septiembre, y eso obviamente arranca la veda que concluye con las PASO, las elecciones PASO. Que recordemos se vota el 12. 12 de septiembre. Y luego... Luego tenés las generales, el 30 de septiembre y el inicio de la campaña, y el 11 de noviembre, el 30 de octubre, el inicio de la campaña, y el 14 de noviembre las elecciones. Menos mal que me corregiste vos. Porque, no, por favor. Ahí está, muy estaba leyendo mal. Bueno, en el medio de esto se sabe que hay algunas naciones que están empezando. España, por ejemplo, permite el ingreso de personas que estén vacunadas con las vacunas homologadas por la EMA, que viene a ser como la ANMAT de ese lugar. Y en los Estados Unidos se sumaría un test más en el caso de los aeropuertos para saber si hay anticuerpos provocados por las vacunas. Ustedes saben que hoy prácticamente no hay restricciones, pero esta es la información que circuló el día de hoy. El que más lo sabe, el que siempre tiene el informe impecable de noticias es Adrián Sack en Estados Unidos. Hola Adrián, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, impecable hasta que me agarre el agua, ¿no? Pero bueno, así somos todos. La impecabilidad esa es la condición humana. Sí. Mini temporal aquí, algunos rayitos de repente, pero bueno, sacando eso, no hay tanto temporal por el lado de los test del que estabas hablando, porque la Universidad Johns Hopkins, que es la misma también que se encarga de contar el número de fallecidos y de infectados, anunció que ya tienen un test de probada eficacia para comprobar si las personas que se someten a este test han sido vacunadas o no, porque ese fue el gran inconveniente que tuvimos hasta ahora. ¿Hasta qué punto puede ser verificable, hasta qué punto puede ser fiable un certificado de vacunación, teniendo en cuenta que, por ejemplo, aquí en las redes vendían certificados falsos? Hubo ya varias detenciones por esto, y que tampoco está en la cultura del estadounidense promedio el andar pidiendo documentos, ¿no? El andar pidiendo comprobantes. Claro. Es algo que por ahí cuesta explicarlo un poco en la Argentina. Entonces, desarrollaron este test que con un pinchacito en tu dedo pulgar, con la sangre que vos mismo te podés sacar de ahí, en 5 minutos sale el resultado de si tenés la cantidad suficiente de anticuerpos desarrollados como para poder demostrar que fueron generados por una vacuna, ¿no? Tienen un 87.5% de fiabilidad y todavía está en proceso de patentamiento, pero creen que este proceso puede ser bastante rápido porque lo que demoró fue justamente lograr este método, ¿no? Que con un pinchacito y en solo 5 minutos se sepa efectivamente si fuiste vacunado o no. Bien, y en este caso estoy pensando varias cosas. Primero que algunas, no muchas, algunas personas han sido vacunadas y no generaron anticuerpos por razones que todavía no se saben. Pero digo, ¿te exigirían para entrar a los Estados Unidos una verificación de anticuerpos? ¿Sería un nuevo requisito más? No. De hecho, todavía para ingresar a los Estados Unidos
salvo que vengas desde Europa o del Reino Unido, que eso se va a implementar, hasta ahora lo único que se está pidiendo es un PCR negativo. No se está pidiendo la vacunación. Sí se les está pidiendo a los estadounidenses que viajan, por ejemplo, a la Argentina, que tengan las 2 dosis de cualquiera de las vacunas que se apliquen aquí, que son las de 2 dosis, o la monodosis de Johnson & Johnson. Pero hasta ahora aquí no se está usando el criterio de pasaporte vacunatorio, aunque sí las aerolíneas planean justamente no basarse solamente en el sistema de honor, que es el que se usa aquí, para saber si estás vacunado o no. Hasta ahora creen en tu palabra. De hecho, los negocios te ponen el cartelito que dice, si usted no fue vacunado, use barbijo. Si no, puede entrar al negocio sin barbijo. Esto es lo que se ha estado imponiendo las últimas 2 semanas aquí en los Estados Unidos. Qué Entonces, interesante hasta ahora te creen. Qué interesante Pero, esto que decís, Adrián. sí. Perdón que te interrumpa. Qué interesante, digo, ya hay negocios que te proponen, no es una obligación, que uses barbijo si no estás vacunado. ¿Y qué pasa con el barbijo? Pues yo recuerdo que en el comienzo de la vacunación en Estados Unidos la gente se resistía a dejar el barbijo. ¿Ya pasó este temor y qué pasa con lo que sucede en las calles? Bueno, mira, en lo que veo yo en el día a día hace ya, 3 semanas que está esta disposición de la CDC que justamente recomienda poder andar sin barbijo, poder ingresar sin barbijo a los negocios, y al principio era difícil. Ahora ya ves algunas personas, pero sigue siendo, digamos, debe ser un 70% de esto a ojo, ¿no? Un 70% gente que usa barbijo en los negocios contra un 30% que no. Todavía cuesta, sigue siendo una cuestión de hábito, pero se supone que aquellas personas que están circulando sin barbijo ya tienen las 2 dosis aplicadas y 14 días después, ¿no?, de la segunda dosis. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Pero en las calles sí, no ves un barbijo. Hoy me ha costado muchísimo ver un barbijo. Al aire libre ya no es una discusión, en los restaurantes ya no es una discusión. Todavía queda este prurito en los supermercados, suponete, o en los negocios. Rosario quiere hacerte una última atención personalizada pregunta. Rosario te quiere hacer una última pregunta. Adri, te consulto por lo que decías antes de que le va a exigir el gobierno a los ciudadanos estadounidenses que viajen, por ejemplo, a la Argentina, que tengan la doble dosis o la monodosis. ¿Esto corre también para otros países y cómo se define? ¿Por alarma epidemiológica? ¿Quién lo define? Mira, no hay exigencia, hasta ahora es solo una recomendación. La CDC siempre recomienda, de hecho, hoy en las alertas renovadas, Argentina, a pesar de que se bajaron más de 60 países de la lista de categoría 4, que es la más riesgosa, Argentina sigue estando la más riesgosa, como varios países de América del Sur. Ya no está Ecuador o Perú, por ejemplo, pero sí Argentina, Uruguay, Chile están, Colombia está. Le recomiendan que vayan con las 2 dosis. Bien. Eso sí, pero no es una exigencia. Señor, un placer como siempre. Métase adentro que está lloviendo y nos encontramos en cualquier momento. Placer es mío. Cómo no, gracias. Hasta luego, Adrián Sack. Como siempre, última pequeña pausa. Bueno, ustedes saben que tanto en la provincia como en la ciudad se ha decidido que una de las comorbilidades es padecer de VIH y por lo tanto se está vacunando mucha gente. Ha aparecido en las cartillas de vacunación, cuando uno va y se vacuna, le dan un atestado de qué es lo que sucede. Esto que vamos a ver enseguida, que les pregunto a mis compañeros si corresponde o no corresponde. Allí lo estás viendo, ¿no? Evidentemente hemos reservado la identidad y al final el diagnóstico del por qué se pone VIH. ¿Corresponde o no corresponde esta situación? Es la pregunta que uno hace, porque me parece que hay que recordar que hay una ley que impide que cualquier enfermedad, las historias clínicas son personales, forman parte del derecho a la intimidad de cualquier persona, en cualquier enfermedad. ¿Corresponde o no corresponde? Bueno, desde el punto de vista médico no puedo dar mi opinión, pero sí lo hago desde esta cuestión casi legal y también ética. Me parece que no. Me parece que una persona tiene derecho a reservar su condición de salud, más allá de que es importante para el que le aplica, pero me parece que se debería buscar una forma alternativa de subsanar esta situación. Hoy consulté a las autoridades. Perdón. No, ponerle, como dice Nacho, enfermedad preexistente, si hay que consignar el motivo de la vacunación. Hoy consulté, allí están viendo ustedes lo que es la resolución que impide dar a conocer este tipo de enfermedades. Consulté y me dijeron que esta cartilla no es de exhibición pública, porque cuando una persona es vacunada tiene una suerte de documento distinto, que es una credencial. En cualquier caso, habría que tener en cuenta que, como lo planteaba Nacho, la condición de salud es un derecho personalísimo propio de la intimidad
que no debe ser revelado. Bueno, hubo un nuevo fallo que vuelve a poner en discusión la cuestión de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en Mar del Plata. Exactamente, con una particularidad. Vamos a contar la historia. Ayer el juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, resolvió suspender la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y de todos sus protocolos y sus resoluciones. Esto se lo comunicó al Gobierno Nacional, lo hizo al dictar una medida cautelar que presentó un abogado. Ahora, el fallo tiene una particularidad, Luis, y es algo bastante poco conocido, que es esto que vamos a ver en pantalla. En su resolución, el juez arranca diciendo esto. En primer lugar, propio es destacar que mi condición de católico y respetuoso de la vida humana no resulta óbice para la intervención del suscripto en los presentes actuados. ¿Por qué lo destacamos? El juez se ataja antes de dictar la resolución. Claro, dice, yo soy católico y respetuoso de la vida humana. Claramente está marcando una postura ideológica de lo que después iba a terminar haciendo en el fallo, que es suspender la aplicación de la ley voluntaria del embarazo. Fuimos al código y una de las excusaciones... Claro. Y una de las recusaciones que plantea el código es tener un interés en el pleito. Claro, lo primero que se plantea cuando cae un juez en una causa es alguna causa de excusación, esto es, el juez dice estoy comprendido por una causal, o de recusación, que una de las partes diga, señor, usted no va a fallar de manera imparcial. Por ejemplo, está involucrado un hermano, un familiar, conoce a alguna de las partes, tiene algún deudor, o algún haber atentado contra la vida, exactamente, claro. Y tener un interés en el pleito. Esto claramente es subjetivo, seguramente el juez va a decir, yo senté mi postura, pero no tengo ningún interés particular. Pero sabemos, y sobre todo se planteó en esta causa, que las posturas vinculadas al aborto son súper ideológicas. De hecho, en este caso no hubo un planteo por un caso puntual de una mujer embarazada, de alguna cuestión, sino que se planteó directamente a favor de la vida humana. Total. Con ese argumento el juez lo suspendió. El gobierno hoy ya anunció que va a apelar esta resolución. Bueno, muchísimas gracias a la gente de Royaz. Estoy feliz de vestir Royaz. Hoy estoy de azul, nadie me ha dicho nada. Impecable. Hoy está, ¿cierto? Hoy está es de la envidia que no te... que no me dicen así. Para Que el gracias a la casamiento. gente de Royaz, por supuesto a la gente de Salón Berlín, que es la barbería del señor Angulo, Ortelli, y el mía, Fernanda Tosi, que se ocupa de mi estética. Yo quiero agradecer muy especialmente, estoy muy feliz, me siento como cuando me recibí abogado. La gente de Simonetta Orsini me mandó para el Día del Periodista este hermosísimo bolígrafo de Montblanc, que asumo que me va a querer robar Ortelli y lo voy a tratar de... Préstemelo, a ver. Es lindísimo. A ver. Estoy muy, ni Dale, te lo por cuido. casualidad Te te lo lo voy a cuido. dar. Señores, esto es Dicho Esto, nos encontramos mañana.